Bueno, como es habitual, dejamos este espacio para preguntas. Les pido por favor que levanten la mano, nos acercamos el micrófono. Les pido que digan su nombre y hagan la pregunta breve, por favor. Gracias. Mi nombre es Eduardo Barrios. Yo en los 80 milité en la Franja Morada, defendí el ingreso y prestigio y todo, pero reconozco que 30 años después es todo un sistema a reevaluar y obviamente a contactar todos estos resultados que no han sido lo que uno esperaba cuando defendía estas ideas. Me preocupa un poco el tema de qué hacer con todo este... Me parece muy interesante todas las propuestas para hacer estos cambios. Me preocupa las generaciones de los 30 años que han visto degradar su preparación intelectual. ¿Qué hacer con esa gente? Pareciera que hubiera como 2 o 3 generaciones perdidas. Yo interactúo mucho con adolescentes y todo, con mi hijo adolescente. Y realmente veo como que, no sé, en algunos casos no han leído un libro, o muy poco, ¿no? ¿Qué se puede hacer con toda esta masa de gente que pareciera que no es de utilidad social? La pregunta es gravísima la suya, porque el solo hecho de plantear la pregunta ayuda a tener la solución. El problema es que no nos hacemos la pregunta. Pues si uno se plantea la pregunta es porque es consciente de que hay un problema. Y son muchas las cosas que van a hacer, muchas, en muchos frentes. Y yo no presenté una estrategia por paso. Queda claro que la clave inicial es el nivel inicial. Tratar de universalizar el nivel inicial. Simultáneamente hay que cambiar la carrera docente. Seguramente habrá que hacer una nueva carrera docente de carácter universitario. Son muchos los frentes. Cumplir la ley del calendario, extender la jornada extendida. ¿Qué quiere decir jornada extendida? Que ese es el gasto prioritario. Si a mí me preguntan, ¿usted está por fútbol para todos? Le digo, sí, yo estoy por fútbol para todos, pero una vez que hiciste jornada extendida para todos. Si no hay jornada extendida para todos, no quiero fútbol para todos, punto. No me planteé mal la pregunta. Tenemos que tener ideas claras de las prioridades. Por eso hay gente que, como en sentido, está planteando que si aparece una renta excedentaria para el caso de los recursos naturales, vaca muerta y toda esta historia, se haga algún tipo de articulación jurídica que permita concentrar el tema educativo, porque hay un problema de dinero también. Los brasileños lo han hecho. Los brasileños la renta del presal la van a dedicar claramente a la universidad y a la salud. Déjenme volver al tema inicial, sobre el tema del examen. Yo no quiero hablar de examen de ingreso. Yo vuelvo a repetirle cuál es por lo menos lo que yo pienso. El Estado tiene que tomar un examen. Para ingresar a la universidad hay que haberlo rendido, no aprobado. No existe la aprobación. El examen, el Estado dice, yo tomo el examen, vos sacaste 518 puntos, vos sacaste 700. Cada universidad haga lo que quiera. Que hagan lo que quieran. Respetemos la autonomía universitaria, que haga lo que quiera. Pero el Estado lo toma, y lo que sí es obligatorio rendirlo, Y las privadas también no pueden, a ninguna privada debería ingresar a alguien que no lo haya rendido. Porque las privadas tampoco tienen un buen índice de graduación. Hay privadas en Argentina que tienen peor graduación que estatales. La estatal de Córdoba tiene mucha mejor graduación que muchas privadas. Entonces, porque vuelvo a repetir, el objetivo es que el objetivo de esa examinación, no es amargarle la vida, es decirle, pibe, vos estás entre cuarto año, quinto año, tenés que estudiar. Ese es el objetivo. Le paso una segunda pregunta. Sí. ¿Qué rol cumple el estatuto del docente en este tema? Yo le cuento una experiencia de un amigo, ¿no? Que él me dijo, no, yo voy a poner a mi hijo en un colegio estatal. Entonces veía que el pibe estaba todos los días en la casa y dice, ¿qué pasó? No, no tuvimos clase por esto, no tuvimos clase por lo otro. Entonces, tiene una reunión con el director del colegio y dice, mire, acá el tema es el estatuto del docente permite, no sé.
tomarse licencia por esto, por lo otro. Bueno, se toman todos todo. Entonces, es como que tienen una cantidad de facilidades para faltar y las usan todas. Entonces, a veces el tema de reemplazar a los docentes no lo pueden manejar en esa cantidad. Bueno, ese es un problema. Yo no lo quise abrumar con cifras, pero la Argentina es de los países de América Latina que tiene más maestros por alumnos. A pesar que los resultados comparados no son buenos. Lo que pasa es que maestro por alumno no quiere decir maestro en el aula. Y no tiene que ver con el ausentismo lo que le voy a decir. Nuestras estructuras burocráticas provinciales son muy centralizadas. Y prácticamente entre la cuarta y la tercera parte de los docentes no están en el aula, están en estructuras centralizadas. Mire, yo no me voy a olvidar nunca, cuando era embajador en Brasil, invité a Brasil a Anastasio, que era ministro en la provincia de Buenos Aires, a visitar Minas Gerais. ¿Por qué? Minas Gerais era el estado de Brasil con mejor calidad educativa pública y además con mayor descentralización. No me voy a olvidar nunca, porque me recibió el gobernador con el ministro de Educación, yo estaba con Graciela, y el gobernador de entrada me dice, entre este gobernador y las 5.000 escuelas no hay nadie en el medio. Digo, ¿cómo gobernador no hay nadie en el medio? ¿Qué hace? Todos los meses salen 5.000 cheques de acá a 5.000 escuelas. ¿Y quién recibe el cheque? El director de la escuela. ¿Y quién nombró al director de la escuela estatal? El consejo de la escuela. ¿Y quién forma el consejo de la escuela? Los padres de familia y los maestros. Entonces le pregunté al ministro, y dígame, ¿usted de qué se ocupa? Y yo me ocupo de 4 cosas. Sí, yo hago los programas educativos, yo formo los maestros, o sea, los institutos de formación, yo manejo la televisión educativa y tengo la imprenta. Todo lo demás son en el mundo, las experiencias de descentralización de la gestión han permitido mejorar la calidad, porque han liberado recursos y han acercado mucho a los decisores. Los directores no tienen poder. Mire, le voy a dar un solo ejemplo. En Finlandia, el currículum obligatorio es, creo que el 75% del tiempo. El otro 25% es optativo de cada escuela. Entonces hay escuelas que deciden, supongamos que estén en el Chaco, deciden estudiar cosas que tienen que ver con el Chaco. Otras que están en Neuquén deciden estudiar, pero dan flexibilidad local. Hay muchas cosas que se puedan discutir y el problema es que esto debe ser afrontado en todos los frentes y en simultáneo. Pero lo primero que hacer es tomar conciencia. Y hay cosas que yo diría son más fáciles de resolver. La meta de la jornada extendida. Si nosotros vamos al 30%, con eso podemos cubrir a los segmentos más vulnerables. Tenemos que tener una estrategia clara, decir, bueno, a ver dónde van a estar las 30%, en qué parte de la ciudad van a estar, en qué barrio van a estar. Pues hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela primaria, primer gobierno de Perón, el ministro era Iván Ezevich, puso las vacaciones útiles. ¿Qué son las vacaciones útiles? Las escuelas estaban abiertas en enero y febrero. Digo una cosa, ¿por qué cierran las escuelas? ¿No hay nada que hacer? Los maestros tienen que dar vacaciones. Y bueno, ¿pero por qué no contratamos profesores de educación física? ¿No hay nada que hacer? ¿Usted cree que en los barrios humildes, donde ya no hay parroquia, como había antes, fuerte, no hay centros comunitarios, qué hacen los pibes cuando se cerró la escuela? ¿Por qué se cerró la escuela? Si somos conscientes de eso, esto implica que eso comienza a tener prioridad en el presupuesto. Si eso tiene prioridad en el presupuesto, hay otras cosas que no tienen prioridad en el presupuesto. Alguien me puede decir, bueno, junto con esto está la salud, bueno, desde ya. Lo que pasa es que hay una cantidad de derechos adquiridos con mucho tiempo respecto del gremio que es muy difícil de volverlo atrás. La gente más sensata que estudia esto está propiciando, y a mí me parece que es sensato, una carrera docente de carácter universitario, más exigente y con un tipo de escalafón nuevo, ¿no es cierto? Y excluir del convenio a los directores de escuela, que el director de escuela pase a ser un funcionario menos, digamos, con más autonomía, ¿no? Bien, ¿por eso una pregunta? Ahí. Recuerden decir el nombre y después una pregunta breve. Yo retomando el tema de lo que preguntó el
Es el converso de Plata Morales. Hace poco tiempo estuvo en Argentina la ministra de Educación de Ecuador y explicó en grandes rasgos en qué consistía la reforma educativa que implementó Correa en estos últimos años. Y habló de incentivos a los docentes, de exámenes para evaluar a los docentes y demás. Entonces ahí se le preguntó, yo me acuerdo que le pregunté, ¿pero qué hizo con los sindicatos? Correa los puso en caja enseguida. ¿Acá se puede hacer eso? Bueno, eso lo comentábamos con las autoridades de esta institución antes. Correa, cuando tuvo la huelga, porque ¿qué hizo Correa? Hizo un examen general a los maestros con 3 resultados posibles. Lo confirmaban, los echaban o le daban un año cuando vuelvan a dar el examen. Tuvo la huelga, salió al balcón, es una figura que salió al balcón y dijo: muchachos, no se confundan, yo estoy acá por los pibes, no por ustedes. Yo no estoy por ustedes, yo estoy por los pibes. La que usted dice es la actual embajadora, que fue la que hizo la reforma. Acá la actual embajadora fue la que hizo la reforma, claro. Pero claramente se fue. Hay muchos sistemas. A mí me parece el sistema brasileño bastante interesante. Miren, yo la vez pasada viví una situación embarazosa, me dio vergüenza, porque había una especie de reunión de educadores y estaba la viceministra de Educación de Brasil, que era del PT, no era una gorila de derecha, era una líder del PT, y explicaba esto que yo expliqué, el IDEC, todas estas cuestiones, vías de evaluación de calidad. Y había un alto funcionario del Ministerio de Educación que pidió la palabra en una reunión como esta y dijo: mire, ministro, en Argentina estamos más ocupados por la inclusión social que por la calidad. Y la brasilera, veterana en 1000 líderes, le dijo: en Brasil no hay tiempo para perder, nos ocupamos las dos cosas a la vez. Por la calidad y por la inclusión. A uno le da vergüenza que lo dice. ¿Alguien por aquí una pregunta? Hola, sí, mi nombre es José Luis Mauricio. Quería hacer una consulta sobre el tema de Finlandia. Hace poco me tocó conversar con alguna persona acerca de la jornada extendida y la cantidad de horas, y me mencionaban que Finlandia tenía un ingreso a la vida escolar más tardío que la Argentina y no demasiada presión en términos de cantidad de horas. Sin embargo, tenía resultados extremadamente positivos como matan pizza, etc. Es totalmente cierto. Es una de las grandes paradojas. El calendario escolar finlandés es muy corto. Lo que ocurre es que hay explicaciones de carácter sociológico. Son sociedades muy integradas, con un gran sentido de cohesión, y además los chicos están en la casa y están en vinculación con informática con los maestros. Claro que sí. Además otra temperatura, el frío. No, pero eso, lo que usted dice es bien cierto. Eso se usa como una especie de contraejemplo. Claro. Que es un caso de corto calendario escolar. Pero corto calendario escolar no quiere decir bajo nivel de estudio. Estudia en la casa. No está en el colegio. Porque hoy es más posible, eso se puede hacer. Hay chicos de escuelas privadas. Hay chicos de escuelas privadas. ¿Se acuerdan cuando fue el famoso cierre por una epidemia que hubo hace 3 años? Sí. Los chicos de escuelas privadas tuvieron clase lo mismo, sin ir al colegio. La maestra le mandaba los ejercicios por internet, los chicos los recibían y contestaban y establecía un diálogo. Hoy con informática y con todo el apoyo de la tecnología es posible. No, pero el caso de Finlandia es un ejemplo. Ahora perdió el liderazgo Finlandia, ¿eh? Sí, sí. Se lo sacó Sí, China. los asiáticos se lo sacó China. Más. Bueno, este examen que yo les decía, el brasilero de este fin de semana, fue el segundo más grande del mundo, porque fueron 8.700.000. Los chinos están en 10 millones. Están en 10 millones. Volviendo a este examen, que para mí es una cosa muy importante, la Dilma Rousseff progresó y comenzó a hacer discriminación positiva. ¿Qué es discriminación positiva? Si uno toma un examen, por ejemplo, el Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini tienen examen de ingreso, pero sin discriminación positiva. El resultado, que todos los que ingresan, la inmensa mayoría, son de la clase alta argentina. 70% de los padres de Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini son profesionales universitarios, en un país donde el profesional universitario es el 10% de los padres. ¿Por qué? Porque no tienen discriminación positiva. ¿Qué es discriminación positiva? Discriminación positiva es: yo mantengo el examen de ingreso, pero lo segmento en 2 fracciones. Tal porcentaje vienen de chicos de escuela privada y tal porcentaje vienen de escuelas privadas, de públicas. Vienen los mejores de cada rama. No sé si está claro lo que digo. Si yo tengo que de la matrícula
del sexto grado, 50% vienen de la estatal y 50% vienen de la privada, digo, entran los mejores del 50%, divido el cupo entre los dos. Eso se llama discriminación positiva. Y la RUSE lo acaba de hacer con la gente de color. Hay pocos negros en la universidad. Entonces dio un cupo favorable. Esto viene de la época de las leyes antirraciales de Estados Unidos. Cuando se empieza a discutir la eliminación del apartheid, en las universidades americanas comienza la discriminación positiva, en que los exámenes de ingreso estaban cupificados por grupo étnico. Hay un caso notable de, no voy a dar el apellido, era un amigo nuestro argentino, que él era japonés y la madre no era japonesa, y entonces cuando le ponen grupo étnico le ponen oriental, y la madre fue protestando, si no, oriental no, póngale latino, porque si era oriental no podía entrar, porque competía con los japoneses, en serio. Póngale latino. Era Sakamoto. Era Sakamoto. No, fue la mujer que la niña española Sanjurjo. No, las niñas no son japonesas, son latinas. Esas son cosas para ver, para plantear. Seguimos con las preguntas, por favor. Levantan la mano ahí por ahí. La pregunta. Carlos Terrones. Quisiera saber, digamos, si existe un estudio de los estudiantes, no estudiantes, digamos, universitarios, una vez recibidos, si se integraron al mercado laboral, digamos, en qué proporción, digamos. Y en segundo término, me gustaría saber toda esta buena información que usted nos ha brindado, si se puede disponer de algún sitio o algún lado, si es posible, ¿no? Sí, esta queda acá, supongo, ¿no? Vamos a la primera pregunta. Usted puso el dedo en el ventilador. Esto es obligación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo debería tomarse un avión, ir a Santiago de Chile y ver lo que hace el Ministerio de Trabajo de Chile. ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo de Chile? Acá los únicos que hacen estudios sobre remuneración de profesionales son las consultoras privadas. Y hacen estudios limitados en términos de presupuesto. ¿Qué hacen los chilenos? El Ministerio de Trabajo de Chile, todos los años, para esta fecha, publica los resultados. Fíjese bien, dividido por regiones, yo que lo tiene la primera, la segunda, por regiones geográficas, por carreras de egresado, ingeniero en mina, ingeniero hidroeléctrico, abogado, contador público, ingeniero comercial. ¿Cuánto ganan al egreso? ¿Cuánto ganan a los 5 años? ¿Y cuánto ganan a los 10 años? Es un trabajo casi sencillo, una muestra poderosa. Es un servicio público, porque acá hay una pregunta, yo no la puedo contestar. Cuando un nieto mío me pregunta, abuelo, ¿qué me conviene estudiar? ¿Quién gana más? Yo la verdad que no sé. Yo hay dos preguntas que no puedo contestar. ¿Cuáles son las mejores universidades y cuáles son las profesiones más rentables? No sé. Porque todas las evidencias que hay son absolutamente subjetivas. No hay ninguna evidencia estadística robusta que pueda decir que esta universidad es mejor que esta otra. Y esos rankings que pululan por ahí son bastante enclenques. En la Argentina no hay nada. Pero volviendo al tema, esto lo debe hacer el Ministerio de Trabajo. Esto lo debe hacer el Ministerio de Trabajo. Claro que sí, hay que dar esa información. Entre paréntesis, ¿cuál es la profesión mejor paga en Chile? Al egreso. Ingeniero en mina. Ingeniero en mina. Es impresionante. Bueno, acá supongo que será ahora, no sé, serán los ingenieros de petróleo, ¿no? Bien, hacemos las últimas preguntas. Sí, por ahí. Bueno, mi nombre es Gustavo Sibila. Bueno, doctor, le quiero agradecer por la conferencia muy ilustrativa, porque con estadística muy clara me permitió al menos confirmar una suposición que tenía hace muchos años, que la educación universitaria, pública, universal y gratuita es más reaccionaria y gratis. Al contrario de lo que uno podría pensar, al contrario de lo que uno, digamos, la intuición indica que por ahí fue un símbolo progresista, la reforma del 18,
usted nos demostró que es muy reaccionario, que es regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, ¿no? Que estamos teniendo a las clases, digamos, más desfavorecidas subsidiando a las más favorecidas. Lo que sí quisiera por ahí comentarle, digamos, y por ahí preguntarle si usted lo ve como en el marco de su presentación, es cierto que tenemos un cuello de botella en las carreras de ciencia, tecnología, que llaman STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. De hecho, en el sector informático actualmente hay desempleo negativo en el país. O sea, las empresas tienen graves problemas y hasta tienen que importar profesionales de la región o de España, que están viviendo en este momento con la crisis. Y no hay ningún incentivo, no hay ninguna orientación por parte del Estado para que los chicos que salen del secundario se vuelquen a esas carreras que tienen trabajo garantizado. Voy a ver si... lo que sí que le quería preguntar es si están contemplando, digamos, las nuevas tecnologías. Hay un experimento ahora en los Estados Unidos con una academia nueva, se llama Khan Academy, que lo que ha hecho es transformar en videos de YouTube todos los contenidos de la educación primaria y secundaria. O sea, prácticamente un alumno puede estudiar desde su casa, cursar toda la carrera primaria y la secundaria sin tener que ir a un aula. Hace pocos meses el empresario mexicano Carlos Slim, uno de los más acaudalados del planeta, acaba de aprobar desde su fundación la traducción de todos estos videos al español, a la lengua española. Le pregunto esto porque, digamos, estamos frente, además, digamos, de problemas estructurales con el paradigma tradicional de educación, estamos frente a oportunidades que podríamos considerar desde el país, desde una política de Estado para la educación, que, bueno, quizás permita resolver algunas brechas, ¿no? Al margen de los problemas que usted mencionó, ¿no? Que cambiaría por completo lo que es la visión tradicional del maestro, ¿no? El maestro simplemente que se para al frente del aula y empieza a recitar una cantidad de contenido, ¿no? Que el maestro se transforme en un coach, un entrenador que haga una asistencia más personalizada de los alumnos. ¿Eso usted lo considera como una posibilidad para incluirlo dentro de la estrategia a largo plazo? No, eso es obvio, porque está planteando una tecnología nueva y va a tener lugar creciente. Debo decirle que la educación a distancia es un invento de los racistas blancos de Sudáfrica, porque cuando decidieron que los negros estudien en la universidad, inventaron la educación a distancia para que no vayan. No es broma. ¿Cómo se llama el líder que murió? Mandela se recibió de abogado en la cárcel. Ellos fueron los primeros. Hay muchos instrumentos que se pueden usar, algunos son obvios, que es la televisión. Brasil tiene grandes programas de televisión educativa. ¿Cómo no usar la televisión para enseñar historia? ¿Cómo no usar la televisión para enseñar geografía? Pero esto implica cambiar la característica. En lugar de tener 6, 7 y 8, podría tener una clase de historia económica, de geografía. Claro que sí. ¿Cómo va a rechazar la televisión educativa? Ella tiene un papel enorme, que es previo al que usted dice. Eso se está discutiendo y va avanzando. Ahora, la escuela como tal es irreemplazable, que hay un sentido comunitario. Si no, el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso individualista, es más que un proceso individualista. La escuela es un lugar de encuentro social, de integración, de aprender quién es el prójimo. Lo otro, pretender generalizar lo otro es ir a la época en que tenía maestro privado, el tipo de profesor. Ese es un debate que hay. Yo creo que la escuela va a seguir con el debate. Pero claramente el tiempo fuera del hogar va a tener su importancia. Pero nuestros desafíos son más simples, son cumplir el calendario, no cerrar las escuelas. Mire, yo la verdad que me dio una pena leer el decreto de los feriados puentes. Una cosa increíble. 1 de cada 3 argentinos va a una escuela.
Somos 41 millones, hay 14 millones en las escuelas. Si usted suma, vuelvo a repetir, el jardín infantil, inicial, el primario, el secundario, el terciario técnico, el terciario docente, y la universidad y los posgrados, 60.000 unidades educativas. ¿Cómo las cierra todas? Porque hay que hacer un feriado. Y para mí el remate de eso fue las dos leyes aprobadas casi por unanimidad del bicentenario de Tucumán, de la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Es una linda encuesta que se podría hacer, es saber cuántos saben de historia argentina por franja etaria, ¿no? Hacer la misma pregunta, ¿quién peleó en Casero, por ejemplo, a una persona de 60 años, uno de 50, uno de 40, uno de 30 y uno de 20, ven y contesta. Pero por evidencia quien no tiene el conocimiento histórico argentino se ha evaporado. Se ha evaporado. Ojo, no hay que no sepan quién fue Belgrano o Rosas o Urquiza. Por ahí no saben quién fue Alfonsín, ¿no? Bueno. Bien, si no me preguntas, ¿alguna pregunta más? ¿Última? No, bueno, ¿una última? Sí, ahí está la última pregunta. No, mientras hablaba, estaba reflexionando y parto de una idea así media romántica, de que imagino que ningún funcionario busca llegar a un puesto de nivel para destruir, ¿cierto? Porque cuando veo la exposición que hizo, lo que veo es, no digo que veo destrucción, pero digo veo un deterioro inmenso, confirmando muchas cuestiones que uno en la vida cotidiana, en el diálogo con la gente que uno conoce, se imagina, ¿cierto? Entonces digo, esta última gestión, ¿cierto? Tomando si son los últimos 11 años, los últimos 8, lo que análisis que usted haya hecho. ¿Qué falló? Porque yo me digo que un plan, algún tipo de plan tenían. Me imagino que querían llegar a algún lugar y por elegir un camino, un horizonte, descuidaron un montón de cuestiones entre las cuales están estas consecuencias que usted marca. Quizá el problema viene de atrás. Uno puede pensar que lo que falló fue el proyecto o las capacidades de la gente que lo lleva adelante. ¿Cuál es el análisis que hace? Y bueno, el proyecto, si se sintetiza en la Ley Nacional de Educación, que es la que cambió la vieja ley, que es la Ley Federal de Educación, tiene una pata floja. Es el artículo 97. Si usted está poniendo que los resultados de las evaluaciones no se pueden publicar, está tomando una actitud. Entonces, ¿para qué hago evaluación de calidad? Entonces nadie puede saberlo. Es una actitud. La pregunta que se tiene que hacer es por qué se puso esa cláusula. ¿Quién la puso? ¿Quién la impulsó? Yo tengo dos hipótesis. Una hipótesis. La impulsaron dos aliados, que son primero los gremios, que era obvio que los gremios no quieren la evaluación. No la quieren aquí, no la quieren en Japón, no la quieren en Estados Unidos, en ningún lado. Es razonable que no la quieran, porque ellos tienen miedo. Si usted es dirigente sindical, se lo vamos a evaluar, y el tipo piensa, y si me echan, yo después me opongo. No me opongo de entrada, ¿cómo lo van a evaluar? Yo me opongo de entrada. Pero hay otros que se han opuesto, y que son tan importantes como los gremios, que son los gobiernos de provincia. Las autoridades educativas provinciales. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Vio que el 80% de los chicos de La Rioja no saben matemáticas? Sí, pero mientras se publique eso así, la gente cree que los que no saben matemáticas son los otros, que ellos saben. En cambio, si yo le publico que no saben matemáticas a los colegios donde van los hijos de él, al día siguiente lo va a ver al gobernador, al ministro. Es la cultura del ocultamiento. Es la cultura del ocultamiento. No sé si. Ahí usted tiene. Esa fue la discusión clave. Porque el proyecto original, yo me tomé el trabajo del proyecto original. Incluso Filmus publicó un libro y la versión primera, si usted se da cuenta que ese párrafo fue añadido. La versión primera era correcta, pero le encaja en ese segundo párrafo. Y ahí hay una actitud deliberada. Y después hay un discurso también que hay que tener cuidado. Cuando usted oye que el discurso carga, decir que la calidad es un criterio elitista, que es discriminatorio, que lo que es importante contener, lo que es importante es otra cosa, ahí empieza a tener problemas. Sí. No digo en ese sentido.
pienso que quizá puede darse de que hubo un fallo en el tema de la descentralización educativa, porque, o sea, se agudizaron las diferencias entre provincias. No sé si eso tiene algo que ver. Es un tema interesante. Primero, que la descentralización educativa es constitucional, porque la Constitución establece que la responsabilidad, la única responsabilidad federal, nacional, es la universidad. O sea, La verdad que no sé. Lo que sí a mí me llama mucho la atención es el retroceso de la provincia de Buenos Aires. Es impresionante, impresionante. Vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires. Mire, a eso yo no lo dije. Cuando usted empieza a ver las evaluaciones de principio, estas evaluaciones comenzaron las nacionales en 92, 93. La capital federal siempre viene primero, pero la provincia de Buenos Aires siempre venía segundo. Hasta el 97, 98, 99, 2000, en algún punto la caída en picada de la provincia de Buenos Aires. Y yo vuelvo a insistir, esto tiene mucho que ver con la coparticipación. La provincia de Buenos Aires es la que de su presupuesto dedica el porcentaje mayor a la educación. Sin embargo, tiene menos gasto por alumno que el resto de las provincias. Hay provincias que le dedican a la educación, Formosa el 8% del presupuesto. Si pago por alumno, gasta más que la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés un fenómeno de la centralización, porque está todo concentrado en La Plata. Sí. Son 350.000 docentes, eran por lo menos, y todo se tramita y se administra desde La Plata. Bueno, y ahí se cometió un error político, a mi juicio, en la reforma de la Constitución de la provincia. ¿Por qué? El primer ministro de Educación que tiene Cafiero, no me acuerdo el nombre, con buen criterio quería una descentralización en cabeza de la escuela, que se descentralizara a favor de la autoridad escolar. Cuando se discute la reforma de la Constitución de la provincia, hubo que hacer un arreglo con la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical pidió que la descentralización, los consejos, la discusión era si había consejos escolares o consejos de escuela. La posición de descentralización era el consejo de escuela. ¿Por qué? Porque en el consejo de escuela va el verdulero de la esquina, el carnicero, que forma parte de la cooperadora y empieza a trabajar en la escuela. La Unión Cívica Radical presionó ante Cafiero para que no fuera el consejo de escuela, fuera el consejo escolar. ¿Por qué? Porque el consejo escolar es el cargo previo al concejal, entonces es un animal distinto. No está clara la explicación. Si yo hago concejal de escuela, va el tipo de la esquina, el del almacén, que es un tipo gaucho, va a arreglar, se mete en la cooperadora. Si yo hago consejo escolar, entra el muchacho que no pudo entrar en la lista de concejal y entra el consejero escolar. Entonces la provincia de Buenos Aires tiene consejos escolares que son distritales. Distritales, no ese consejo, es un animal distinto. Que no tiene ningún poder. No, yo no quiero un muchacho de 28 años que quiera hacer carrera política en el consejo escolar. Yo quiero un almacenero de 50 que vaya a pintar las paredes o vaya a organizar una fiesta en el colegio. Que tenga el hijo en la escuela. Que tenga el hijo en la escuela. Vos fijate cómo se debilitaron acá las cooperadoras escolares, tuvieron un rol importantísimo, importantísimo. Y cuando vos ves países que tienen buen sistema, él no tiene otro nombre, pero es... Bueno, agradecer.